En otros vídeos les he contado que algunos jugadores son especialmente queridos por organizadores y aficionados por su magnífico estilo muy creativo. Esa cualidad los hace ser incluso más venerados que algunas grandes estrellas de primera fila mundial. Pues bien, uno de ellos, quien todavía no ha entrado en este rincón de los inmortales, es el ruso Alexander Morosievich, de quien podemos decir que su talento es inmenso, que su mente parece un volcán en erupción constante y que por tanto sus partidas nunca aburren y con mucha frecuencia impresionan, como la que les voy a mostrar ahora. Hoy volvemos a una de las capitales más importantes de la historia del ajedrez, Moscú. Estamos en 2015 y allí uno de los mecenas rusos del ajedrez, Oleg Schwarzkopf, financió un torneo que llamó, no sé por qué, Nutcracker, es decir, la traducción literal sería cascanueces, que enfrentaba a grandes figuras ya consagradas con promesas muy jóvenes. Y había una combinación de partidas lentas y rápidas dentro del mismo torneo. Esta que vamos a disfrutar hoy fue rápida, con blancas Alexander Morosievich y con negras un jugador muy brillante en aquel momento, Bukavshin, quien desgraciadamente murió a los 20 años por una sobredosis de un medicamento en circunstancias extrañas. Su talento era verdaderamente inmenso y eso contribuyó a que esta partida fuera tan magnífica. Morosievich empezó con el peón de rey, Bukavshin planteó la defensa siciliana con C5, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, ahora dama C7 tirando hacia un sistema Paulsen, alfil E3, A6 y Morosievich, fiel a su estilo, elige una de las líneas más agudas, dama F3 para acelerar el enroque largo, caballo F6 y de hecho enroque largo ya inmediatamente, caballo E5, dama G3 y B5. Bien, aquí hay que parar porque es cuando empieza lo realmente fascinante de esta partida, pero creo que es interesante que les ponga a ustedes un poco de contexto. Morosievich muy probablemente conocía una partida jugada el año anterior entre colegas de muy alto nivel, con blancas creo que era Nepomniachtchi, el actual subcampeón del mundo, y con negras el chino Wang. Y allí Nepomniachtchi jugó F4 para expulsar a ese caballo y Wang, en lugar de saltar con el caballo a C4, que parece la reacción natural, lo que hubiera permitido alfil por C4, dama por C4, E5, y como ustedes pueden ver, eso deja a las negras bastante mal. Insisto, después de F4, Wang, el chino, jugó caballo de E5 a G4, tocando el alfil de E3, y contra alfil G1 jugó H5, y ahí las negras quedaron bastante bien. A Morosievich no le gustaba, obviamente, repetir eso con blancas, y entonces buscó otra idea. Y supongo, no he tenido el gusto de hablar con él sobre esta partida, pero supongo que su reflexión más o menos fue: ¿cuál es una de las claves de esta posición? Que las negras han desarrollado ya bastante su flanco de dama, pero su rey está en el centro y al flanco de rey todavía le quedan un par de tiempos para que ese rey se pueda enrocar. Puedo aprovechar eso, puedo abrir el centro de alguna manera, y entonces encontró este magnífico sacrificio de pieza ya en la apertura. Alfil por B5, lógicamente hay que aceptar el regalo porque si no las blancas se quedarían con un peón de más limpio. A por B5 y el caballo de D4 salta a B5, ataca a la dama que tiene que seguir defendiendo
el caballo de E5, por tanto hay que jugar dama B8. Entonces, alfil F4 intensifica el ataque sobre el caballo de E5 y D6. Y bueno, aquí la primera impresión que nos da es que el sacrificio de Morosiewicz es más que dudoso, porque no parece que haya conseguido un ataque muy fuerte. Sí, es verdad que las piezas blancas están bien coordinadas, que esta torre puede salir hacia el centro rápidamente. Es verdad, como decíamos, que el monarca negro está en el centro, pero ¿cómo se sigue aquí? Con más sacrificios. Y además lo hace de manera muy elegante. También se puede tomar con el caballo con la misma idea, pero torre por D6 es todavía más elegante. En la partida, Bukavsin jugó caballo H5, que probablemente es la mejor, pero bueno, les voy a contar las ideas de por qué este sacrificio de Morosiewicz, estos, en plural, sacrificios de Morosiewicz son correctos. Si ahora alfil por D6, caballo por D6 jaque, dama por D6, alfil por E5 atacando la dama, esa dama tiene básicamente dos retiradas. Una sería irse a F8 para proteger este peón atacado por la dama blanca, pero eso sería catastrófico, porque entonces alfil D6 ataca a la dama, que tendría que irse a G8, todas las piezas negras estarían ahí mal puestas, amontonadas, ese alfil tranquilamente seguiría a B4 para poder jugar luego dama D6, en fin, el ataque sería brutal. La otra idea, repito toda la variante, si las negras juegan alfil por D6 directamente, caballo por D6, dama por D6, alfil por E5, y esa dama se retira a D8. Entonces la dama blanca tomaría en G7 atacando la torre, que tendría que irse, por ejemplo, a G8 atacando la dama por F6, se pueden cambiar las damas, esa torre tomaría este peón de G2 y probablemente el alfil retrocedería aquí para defender este de F2. El resumen de todo esto que acabo de decir, de la última variante, sería que las blancas se quedarían con caballo y 3 peones a cambio de una torre y además, esto es lo esencial, esos 3 peones serían estos 3 peones que están ligados y pasados. No hay ningún peón negro que estorbe su marcha triunfal hacia la octava fila. Incluso las máquinas, que suelen tener problemas para evaluar la potencia de estos peones tan atrasados todavía, reconocen que la ventaja blanca sería ganadora. Y cualquier ser humano de cierto nivel técnico enseguida ve que a medio plazo, a largo plazo, estos 3 peones van a ganar la partida. Por todo ello, Bukavsin no captura directamente en D6, sino que intercala la jugada caballo H5, que toca la dama y el alfil. Entonces, dama G5, atacando ambos caballos, y ahora sí, alfil por D6, caballo por D6 jaque, dama por D6, alfil por E5, ahora la diferencia con respecto a variantes anteriores es que el peón de G7 está defendido por el caballo de H5 y la clave de la idea de Bukavsin es esta, torre A5, que parece una jugada excelente. Clava el alfil y entonces, bueno, obviamente si las blancas capturan en D6, las negras capturan en G5, Morosiewicz contesta con F4 para tener todo defendido, pero entonces Bukavsin responde con caballo por F4. Un golpe espectacular, ya les he dicho que Bukavsin desgraciadamente murió muy joven con un talento magnífico. Bien, las blancas tienen 4 capturas distintas, pero todas serían buenas para las negras, como se puede apreciar con facilidad, porque el alfil está colgando y si el alfil toma una de las 2 piezas negras, las negras a su vez capturan la dama, pero Morosiewicz había visto más lejos y da una vuelta de tuerca más a la enorme belleza de esta partida,
e intercala su caballo en D5. Esta foto dan ganas de sacarle, perdón, esta posición, quiero decir, dan ganas de sacarle una foto, ¿no? Porque hay como un cruce eléctrico de la acción de las piezas, como un cortocircuito múltiple, ¿no? Lógicamente, obviamente, no se debe tomar este caballo ni con el peón ni con el caballo, porque entonces la dama blanca dejaría de estar atacada por la torre y entonces caería la dama negra en D6. Por tanto, la única jugada razonable para las negras aquí es torre por caballo, manteniendo clavado el alfil D5, pero devolviendo parte del material que las blancas han sacrificado. E por D5 y ahora caballo E2 jaque. Ahora aquí hay una trampa. Sería un error para las blancas jugar rey D2, porque entonces dama por peón jaque, rey por E2, F6 atacando la dama y el alfil a la vez, y el problema es que contra dama por G7, dama por E5 sería jaque, porque el rey blanco estaría ahí. Por tanto, contra este jaque de caballo, la jugada correcta es rey B1, dama por D5, dama por G7, torre F8, no hay más, y aquí tenemos que parar y ponerle un poco de tranquilidad al análisis, a contar el material, a evaluar la posición. Bien, si contamos el material, las negras tienen una pieza de ventaja. Es verdad que a cambio de 2 peones, pero eso de momento no es importante. Antes les he dicho que estos 3 peones pueden ser importantísimos, pero de momento, con las damas en el tablero, todavía no es un factor esencial. Pero sí hay otros factores esenciales en la evaluación. Las negras tienen un caballo aquí en E2 que el pobrecito le queda poca vida, porque lo tiene muy difícil para salir de ahí. Este alfil está dominando sus casillas de salida. Su rey está débil en el centro, no está suficientemente protegido y en todo caso mucho menos protegido que el rey blanco. Esta torre es muy pasiva. Por tanto, podemos decir que las blancas han logrado una compensación más que razonable por el material entregado. Si ustedes preguntan a sus amigos inhumanos, a los módulos que calculan millones de jugadas por segundo, que evalúen esta posición, probablemente les van a decir que está más o menos equilibrada. Bueno, desde un punto de vista científico tal vez, pero desde un punto de vista humano es bastante menos difícil jugar esta posición con las blancas y con las negras. Y si además quien conduce las piezas blancas es un genio del arte, un artista del tablero como Morosiewicz, entonces todavía más. Por tanto, bueno, ¿qué se debe jugar aquí con las blancas? Aquí asistimos a la magnífica profundidad de Morosiewicz, porque juega B3. Podemos pensar que B3 tiene como principal idea que cuando esta torre se active no haya mates en la primera fila. Bueno, eso es más o menos cierto, pero la idea de B3 es mucho más profunda, como van a ver ustedes en un ratito. Alfil B7 activando el alfil, además se amenaza el peón de G2, pero Morosiewicz encuentra una manera de defenderlo muy hábil, muy sibilina, que es torre F1. Ahora no vale tomar en G2 porque se cambian las damas y luego torre F2 ataca a la vez las 2 piezas negras que no se pueden defender entre sí. Pero es que además torre F1 encaja muy bien, es consonante con B3, porque torre F1 está cortando posibles salidas del rey negro vía E7, F6, cuando, y este es el verdadero plan profundo de Morosiewicz, cuando él reagrupe sus piezas para pasarlas al ala de dama, porque es verdad que ese rey está bastante bien protegido por su lado izquierdo o derecho, según lo ven ustedes, por el flanco de rey, pero no
por el flanco de dama. Y entonces lo que Morosiewicz está pensando es en llevar sus piezas al flanco de dama para atacar al rey. Entonces, contra torre F1, Bukavshin juega dama D2, lo cual parece una jugada muy seria, porque amenaza alfil E4 y entrar en C2. Sin embargo, Morosiewicz no se inmuta. Él ha visto mucho más profundamente. Él se da cuenta de que su ataque es más potente que la entrada de las negras por C2. Entonces no hace ningún caso a esa amenaza. Juega alfil B2, alfil E4 y dama E5, permitiendo dama por C2 jaque, rey A1. ¿Por qué esta estrategia de Morosiewicz, esta disposición del ataque es correcta? Porque ahora esta dama está amenazando jaques por B8 o por B5 y este alfil puede dar la puntilla desde A3 cuando el rey se vaya a E7 porque la torre está cortando la retirada por F6. No me digan que no es realmente un planteamiento impresionante, qué profundidad y qué belleza al mismo tiempo. Bien, según las máquinas, y que en este caso tienen razón, la mejor defensa para las negras hubiera sido dama D3, evitando el jaque en B5, para taparse en D8 después del jaque de la dama blanca en B8. Pero bueno, les invito a que ustedes analicen la variante. Lo que ocurre es que al final esta dama da un jaque aquí y acaba comiéndose el caballo. Las blancas recuperan su pieza de menos y tienen no solamente un peón de ventaja, sino tienen estos dos pasados y ligados y además, insisto, este rey siempre estaría mucho más débil que el rey blanco. Según las máquinas, esa variante permite que las negras, digamos, sigan jugando, pero en una partida entre humanos yo me temo que la probabilidad de salvar esa partida con negras en todo caso sería muy pequeña. Así que Bukavshin procura buscar algo que sea más activo, que no sea simplemente una defensa pasiva, y entonces juega F5, que puede sonar raro, puede parecer raro porque está permitiendo que la dama entre en E6 con jaque, pero es verdad que defiende el alfil de forma sólida, activa damas juego a la torre de F8, permite que el rey negro pueda marcharse luego al flanco de rey. Es sin duda una jugada bastante profunda, pero va a ser insuficiente ante la pericia de Morosiewicz. Dama por E6 jaque, rey D8, dama D6 jaque, rey E8 y torre D1, amenazando entrar con efectos letales por ahí arriba. Esto prácticamente obliga a las negras a tener que retroceder con su dama, es decir, la evaluación de Morosiewicz era totalmente correcta y ahora su ataque es realmente muy fuerte. Sin embargo, como la partida era rápida, Morosiewicz aquí no hace lo más incisivo. La partida hubiera sido poco menos que perfecta si él hubiese jugado aquí dama E5 jaque y contra rey F7, torre D6 y la combinación de dama y torre apoyados por este alfil de aquí sería mortal de necesidad. Pero la partida es rápida y él ve que puede hacer caja, que puede recuperar la pieza que lleva de menos y por tanto retrocede para ganar el caballo. Aquí siguió rey F7, dama por E2, dama E6. Podría aquí decirles, como en otros casos he solido hacer, y se hicieron 20 jugadas más y las blancas ganaron porque tienen clara ventaja, etc. Pero en este caso voy a seguir un poco más porque Morosiewicz aplicó un concepto verdaderamente instructivo. Después de dama E6, aquí jugó G3, primero para consolidar un poco, para que no caiga ese peón en alguna refriega, rey G6, ahora se dedicó a reagrupar sus piezas para centralizarlas mejor, jugó dama B5, torre C8, dama B4 amenazando torre D6, que ganaría la dama, torre C6 y ahora dama D4, que amenaza nada menos que la entrada en G7, que sería mortal, por tanto H6 para poder jugar rey H5 contra el jaque en G7,
Y aquí viene el concepto que les quería mostrar. Lo que hace Morosiewicz, aquí seguramente hay varios planes para ganar, pero lo que hace es minar el soporte de este alfil de E4, conseguir que ese alfil no tenga una casilla estable. Y entonces juega G4, que es una idea muy profunda. Después de F por G4, la partida siguió con torre E1, rey F5, dama F2 jaque, rey G5, dama E3 jaque, rey F5, H3, abriendo más líneas contra el rey, H5, dama F2 jaque, rey G5, H4 jaque, rey G6, dama F4 y el alfil ya está perdido. Hay un truco todavía, Bukavshin jugó torre D6 especulando con el jaque en D1 si las blancas toman ahora, pero Morosiewicz jugó A4, no tiene miedo de que le coman este peón porque la torre está colgando, y aquí, bueno, sí, se hicieron unas cuantas jugadas más, pero ya recuperando, ganando una pieza limpia y con estos peones pasados y ligados y con aquel rey muy débil, pues obviamente Morosiewicz ganó sin ningún problema. Hoy, cuando hacemos esta grabación, en octubre de 2023, Morosiewicz tiene ya 46 años y está casi retirado, al menos del ajedrez clásico. Y no me extraña, porque con esta manera de jugar, con esta creatividad a raudales que él despliega en cada partida, la edad influye bastante más que en un jugador de estilo muy sólido. Para nosotros, Morosiewicz siempre será este jugador que pasará a la historia como un gran artista de tablero. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.